Vamos a iniciar. Quiero invitarles entonces a que me acompañen abriendo sus Biblias en el libro o la carta de Efesios, en el capítulo 1. Vamos a estar tratando en esta mañana del versículo 5 al versículo 7, pero quiero que me acompañen en la lectura desde el versículo 3 al versículo 10. Es el tema central, pero vamos a tocar en este sermón únicamente los versículos 5 al 7. Leo para ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pues bien, en esta mañana continuamos con nuestro segundo sermón. El sermón anterior fue una introducción y tocamos algunos aspectos importantes acerca del pensamiento de lo que el Señor estaba transmitiendo a través de Pablo cuando escribía esta carta a la iglesia en Efesios. Pues bien, nos vamos a adentrar ahora en una de las verdades más exquisitas que el Señor nos ha podido revelar a través de toda su palabra. Estaremos viendo aspectos importantes acerca de lo que conocemos como la doctrina de la predestinación. Y también tocaremos algunos aspectos de la adopción por parte de nuestro Señor Jesucristo, en quien Él nos ha dado la potestad de pertenecer a su pueblo y ser parte de la familia de Dios y tener una ciudadanía celestial, entendiéndose esto como una de las bendiciones de Cristo, y es lo que nos lleva al título de nuestro sermón, bendiciones en Cristo. Estamos acostumbrados, nos han enseñado que las bendiciones en Cristo únicamente tienen que ver con la parte física, es decir, o la parte material de lo que podemos recibir por parte del Señor, o de lo que podemos percibir cuando somos creyentes. ¿Sí se está escuchando? ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que hemos aprendido, que las bendiciones en Cristo únicamente son las materiales. Y se nos ha enseñado a lo largo de toda la historia, ven a Cristo y obtendrás casa, beca, carro y todas las cosas que nosotros quisiéramos ver. Pero la verdadera bendición de estar en Cristo es precisamente eso, estar en el Señor y poder percibir en nuestras vidas todas y cada una de las bendiciones espirituales que Él tiene para con nosotros. Ahora, lamentablemente algunos creyentes no reconocen estas grandezas, no reconocen grandezas de las riquezas de Dios. Ahora bien, porque están más acostumbrados, como les decía anteriormente, a esas bendiciones terrenales. Y el apóstol Pablo entonces rogaba al Señor para que a los creyentes en Éfeso comprendieran precisamente estas verdades y estas extraordinarias verdades que nos presenta a través de la carta. Ahora bien, la doctrina de la predestinación enseña que Dios escogió a personas para salvación desde antes de la fundación del mundo. Él es su autor porque eligió predestinar los creyentes. El fin último de la elección o de la predestinación por parte de Dios no es nuestra salvación, sino la gloria de Dios. Es decir, el fin de la predestinación es la gloria de Dios. La elección mantiene entonces nuestra responsabilidad humana por la fe y la necesidad de nosotros de evangelizar y de hacer misiones para que a través de la evangelización y de las misiones el Señor pueda llamar o traer a aquellos a los cuales Él ha predestinado. Así lo entendemos y así lo vamos a estar estudiando a lo largo de este sermón. Pues bien, vamos a nuestro primer versículo en esta mañana, que es el versículo 5. Versículo 5 comienza diciendo el apóstol Pablo,
en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y creo que muchos de nosotros cuando leemos estos textos pasamos por encima muchas cosas. Y entonces vemos en el texto y leemos, en amor nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que no entendemos es que detrás de este texto se encuentran unas grandes verdades que nos permiten entender cuál es la profundidad con la cual el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a la iglesia en Éfeso. Pablo les estaba enseñando y les iba a mostrar cuáles eran las verdaderas riquezas y las verdaderas bendiciones de estar en Cristo. Lo vimos en los versículos anteriores, que el Señor nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Con cuál finalidad? De ser santos y sin mancha delante de Él. Pero esto va más allá. Ahora Pablo dice, nos escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así es que la elección depende, o la predestinación depende, no de nosotros, sino depende del Señor. Es un acto soberano de Dios. Y nosotros no podemos entonces llegar ahora y decirle, Señor, ¿por qué yo sí o por qué yo no? No sabemos quiénes son los elegidos, ni sabemos a quién ha predestinado, pero lo que sí sabemos es que Dios lo ha hecho por el solo afecto de su voluntad. Ahora bien, Pablo muestra aquí, en este versículo hay 4 ejes importantes a tener en cuenta. Pablo habla del amor, Pablo habla de la predestinación, habla de la adopción y habla de su voluntad. Pero el eje fundamental es la predestinación que el Señor ha hecho y los demás son complementos de esa predestinación. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, el Señor nos ha escogido en amor. Ahora, lo fundamental o lo importante aquí es que el amor de Dios está vinculado precisamente a esa predestinación, a esa elección y a todas las consecuencias que esto trae. Y esto nos da a entender entonces a través del texto, amados hermanos, que el Señor nos ha amado y que ese amor se ha transformado en que nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo porque Él nos amó. Ahora, cuando ya entendemos esto, cuando somos creyentes, que hemos sido renovados, que hemos sido cambiados por el Espíritu Santo, entendemos ahora que el Señor hizo esa elección, fue por el solo afecto de su voluntad en amor. Ese amor se traduce en que nos ha predestinado. Ese amor se traduce, aunque entiéndase, que nosotros siendo pecadores, envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros éramos transgresores, vivíamos una vida pecaminosa, el Señor nos amó. Y ese amor lo llevó entonces a predestinarnos, a darnos entonces la opción de llegar a Él a través de lo que Él ya había hecho por nosotros. Ahora bien, tanto la elección para salvación como la predestinación de los salvos ocurren únicamente por el infinito amor de Dios. La elección de Cristo fue un acto de amor. Y entendemos ahora que a través de toda la epístola vamos a encontrar que este amor está relacionado con los creyentes. Lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 17, en el capítulo 4, versículo 2, capítulo 5, versículo 2. Vamos a encontrar cómo se relaciona Dios con los creyentes a través de ese amor que nos ha llevado entonces, o ha llevado al Señor a predestinarnos, a mostrar ese amor incondicional hacia nosotros. Ahora bien, la elección del Señor es hecha como un acto sustentado e impulsado en ese amor. Porque entendemos que Dios es amor y que todas las decisiones que Dios ha tomado las toma en amor, de modo que la salvación de nuestras almas se ejecuta por un acto de amor. Eso lo tenemos claro. Por amor, el Señor fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Ahora bien, esto nos lleva al segundo eje, que es la predestinación, y es el tema central en el cual nos vamos a detener para entender por qué somos predestinados por el Señor. Continúa el versículo diciendo, en amor habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos de Dios. Ahora, ¿qué es la predestinación para nosotros? ¿Qué entendemos por la predestinación? Bíblicamente, la predestinación viene del griego prioris. Esto es una palabra compuesta por la palabra pro, que significa por anticipado, y orizo, que significa determinar, y significa literalmente determinar por anticipado, ordenar por adelantado, marcar de antemano. Ahora bien, pero la predestinación en sí tiene que ver con el propósito eterno de Dios para aquellos que Él elige. El destino final establecido para los creyentes en la determinación divina está relacionado entonces precisamente con eso. Somos predestinados para ser adoptados e incorporados a la familia de Dios. Ahora bien, el Señor nos ha predestinado como hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora bien, la elección de Dios tiene su base en el propósito y la gracia de Dios. La elección tiene el propósito de hacernos santos, como lo vimos en los versículos anteriores, de estimular nuestra seguridad de estar en Cristo conforme a la imagen de Cristo, fomentar entonces en nosotros el producir alabanza, la alabanza de su gloria. Ahora, esta alabanza está relacionada también con nuestra relación con Cristo, en cómo nos relacionamos con el Señor. Le alabamos y le glorificamos por lo que Él es y también por lo que Él hace en medio de nosotros. Ahora bien, la doctrina de la predestinación en nuestros días recibe muy poca atención y precisamente es muy poco entendida porque no se entiende a profundidad qué es la predestinación. Quizás muchos hemos leído el texto, predestinados, predestinados, y quizás llega la confusión a nuestras mentes. Pero para entender lo que es la predestinación, vamos a introducirnos en lo que el mismo texto nos muestra y también vamos a apoyarnos en lo que nuestra confesión de fe nos dice acerca de la predestinación. Ahora, una de las razones por las que muchas personas rechazan precisamente la doctrina de la predestinación es simplemente porque ignoran el concepto, ignoran lo que es en sí la doctrina, incluso ignoran lo que la misma Biblia enseña acerca de esta doctrina. Nuestra Confesión de Londres, en su capítulo 3, acerca del decreto de Dios, en su párrafo 1, dice lo siguiente con respecto a esto. El capítulo 3 habla del decreto eterno de Dios, pero el párrafo 1 dice lo siguiente: Dios, desde la eternidad, por el santo y sabio consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni hace violencia a la libertad de sus criaturas, ni quita la libertad, ni contingencia que se puede suponer. Sin embargo, nada decretó porque lo preveía como prevenir o como cosa que habría de suceder en condiciones dadas. Veamos lo que dice: Dios desde la eternidad, por el santo consejo de qué? De su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y todo por el consejo de su voluntad. Veamos lo que dice el párrafo 3 de este mismo capítulo. Dice: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para la alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para la alabanza de la gloria de su justicia. Es decir, el propósito de la predestinación es la alabanza de la gloria de su justicia. Dios predestina a unos para salvación y a otros para condenación. Y es una doctrina que es difícil de entender precisamente porque muchas veces no comprendemos cómo Dios puede ordenar a algunos para salvación y a otros para condenación. Y creo que ese es el mayor dolor de cabeza que tenemos nosotros los creyentes. Pero continuamos en nuestra confesión. Vámonos al párrafo siguiente, al párrafo 5. Dice: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo,
según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa lo moviera a ello. Esto es lo que dice nuestra confesión acerca de la predestinación. Y es lo que nosotros como creyentes, como reformados, también creemos. Y finalmente el párrafo 6 del capítulo 3 dice lo siguiente. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando en su debido tiempo, son entonces justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Entonces entendemos que la predestinación o la doctrina de la predestinación nos lleva entonces a que somos justificados por Cristo, adoptados a la familia de Dios, santificados para vivir en santidad y guardados por su poder hasta el día que tengamos el encuentro con nuestro Señor. Ahora, esta doctrina de la predestinación, como Pablo la presenta no solamente en la carta a los Efesios, sino en el libro de los Romanos, nos muestra cuál es el propósito de Dios y es como un Dios absoluto e incondicional, independientemente de toda la creación, se ha originado únicamente en el consejo de su voluntad. Esta doctrina presenta a Dios como un rey exaltado, como un Dios poderoso, que ha determinado el desarrollo de la naturaleza, dirigiendo el curso de la historia hasta en sus más mínimos detalles. Por consiguiente, amados hermanos, el propósito eterno no es sino un acto de predestinación o de preordenación soberana, no condicionada por ningún hecho o por ningún cambio en el tiempo. Es decir, no hay nada que haya movido a Dios en el tiempo que lo haya hecho escoger a unos y escoger a otros. No, lo hizo por el solo afecto de su voluntad. Ahora, la doctrina de la predestinación nos ofrece un Dios glorioso, quien es el Rey soberano del universo. En todo lugar, en todo tiempo, desde la eternidad y hasta la eternidad, veremos a Dios. La tendencia de hoy en día, desafortunadamente, es exaltar al hombre y darle a Dios solamente una parte muy limitada de nuestras vidas. Pero la realidad, amados hermanos, es que Dios lo es todo. Nos ha predestinado en amor, amados hermanos, en amor nos ha predestinado con una única finalidad de ser adoptados e incrustados en la familia de Dios para que por medio de nuestro Señor Jesucristo se cumpla la voluntad eterna del Señor. Ahora bien, como les decía anteriormente, esta doctrina Pablo la expresa y nos la va a ilustrar a través de toda la carta de Efesios. Pero vamos al otro eje que tiene que ver con la predestinación. Pues bien, el versículo nos dice que en amor Él nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y aquí surge una pregunta, y es la que comúnmente nosotros nos hacemos, y es, ¿realmente todos somos hijos de Dios? ¿Somos realmente todos hijos de Dios? Es común escuchar a las personas, no es que yo soy hijo de Dios, es que yo soy hijo de Dios. ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Todos somos hijos de Dios? No respondan todos al tiempo porque después no les entiendo. Solo aquellos que hemos dado testimonio de Cristo, que lo hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto nos pone en el concepto de lo que es la adopción, como Pablo la presenta, no solamente aquí, sino en la carta a los Gálatas también habla acerca de que hemos sido adoptados por Dios como sus hijos. La adopción, y vamos a colocarlo, es un acto por el que una persona recibe como hijo a uno que no lo fue antes.
y le confiere todos los derechos de esa condición. Bien, en el derecho romano, Pablo era ciudadano romano, la adopción se consideraba como cuando una persona tomaba como suyo el hijo de otra persona, en un acto que incluía simbólicamente y lo incrustaba dentro de la familia. Es decir, dándole a esa persona o a ese hijo adulto todos los derechos de un hijo legal. Entonces, aquel que era adoptado pasaba a ser legalmente miembro de la familia y a tener todos los mismos derechos y deberes de una persona. Ahora bien, el propósito de la adopción de nosotros es que el Señor nos ha predestinado para su gloria, pero esa predestinación tenía que cumplirse a través de la adopción. Entonces somos adoptados por Cristo y ahora somos incluidos en la familia de Dios para que se cumpla el propósito eterno de Dios, de que hemos sido predestinados para su gloria. Ahora bien, este proceso de adopción se da cuando nosotros creemos en el Señor, cuando le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, cuando hemos sido convencidos de pecado, cuando nos hemos apartado de nuestra vieja naturaleza y a través del Espíritu Santo hemos sido regenerados, entonces ahora sí pasamos a ser hijos de Dios y dentro de esa familia de Dios, ahora sí podemos ver a Dios como nuestro Padre. Y ahora entendemos que hacemos parte de la familia y podemos decir ahora sí, Padre nuestro. Todos los que han creído en Cristo entonces ahora son hechos hijos de Dios. Y esta condición únicamente puede ser alcanzada y comprendida para los que están en Cristo Jesús, quien por adopción ahora nos hace hijos de Dios. Ahora bien, solo los creyentes son hijos de Dios. El resto de los hombres, como dicen las Escrituras, son hijos del diablo. ¿Cómo alcanzamos la revelación de ser hijos de Dios? A través de la fe. Ahora, entendamos que esta adopción no se hace por voluntad propia. Nosotros voluntariamente no vamos y decimos, Señor, adóptame, quiero ser hijo tuyo. No, la adopción se hace por medio de Jesucristo, con base en los méritos de su obra. Ahora, los creyentes recibimos esa nueva condición y somos transformados ahora interiormente por el Espíritu Santo. Ahora hay un espíritu de filiación que nosotros recibimos en el acto de la adopción. Somos filialmente ahora inmersos o puestos en la familia de Dios. Y esto también lo determinó el Señor desde la eternidad. No es algo que nos hayamos inventado nosotros. No es algo que se haya inventado a última hora. El Señor lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, es posible entender esto como que el creyente accede a esta condición de hijo de Dios por la redención y la adopción, pero también puede entenderse como que el creyente es hecho participante de la filiación divina de Jesucristo precisamente por él, por la acción de Dios a través de su Hijo Jesucristo, es decir, a través de nuestro Señor. Denota entonces que el Señor, por el solo afecto de su voluntad, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros para adoptarnos e incorporarnos a la familia de Dios. Ahora bien, continúa el apóstol Pablo diciendo, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entendamos algo. Cuando el Señor nos elige, Él toma la decisión de adoptarnos hijos suyos. ¿Y la motivación cuál es? La motivación no tiene que ver con lo que somos nosotros. La motivación de Dios no tiene que ver con lo que usted y yo íbamos a hacer o lo que somos o lo que estamos haciendo. La motivación de Dios únicamente es por su voluntad, por el solo afecto de su voluntad. Entendamos que es la voluntad de Dios y entendemos que la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Y que solo a través del afecto de su voluntad, el Padre nos elige, nos
toma desde antes de la fundación del mundo para traernos ahora a la familia de Dios, pero para su gloria, para la alabanza de su gloria. Y lo maravilloso de esto es que no se trata de un acto de su soberanía únicamente, sino de su propio deleite. Es decir, el Señor se deleita en habernos predestinado por el puro afecto de su voluntad. Es decir, los actos creadores de Dios son expresiones de su soberanía, de su voluntad, pero solo la adopción está relacionada precisamente con ese deleite conforme al puro afecto de su voluntad. Es decir, el Señor nos elige desde la eternidad, nos adopta como la familia de Dios. Ahora tenemos la libertad para glorificar y exaltar a Dios. Y lo que somos ahora como creyentes viene ahora a glorificar a Dios por el solo afecto de su voluntad. Entonces entendemos que Pablo le está diciendo a los efesios, el Señor nos ha tomado en amor, ahora ese amor lo hizo que nos ha predestinado para adoptarnos hijos suyos, pero todo esto con un solo propósito, que fuésemos santos y sin manchas, pero esto para la gloria eterna de Dios. Y todo esto por el solo afecto de su voluntad. Miren, si Dios mirara para nosotros, realmente ninguno de nosotros fuéramos salvos. Después de la caída, cada uno de nosotros fuimos herederos precisamente de esa mancha. Y nuestros corazones rebeldes jamás se iban a inclinar a buscar a Dios. Jamás nos íbamos a inclinar a buscar a Dios. Créanme que jamás íbamos a estar movidos por nuestros propios actos a buscar a Dios, porque nuestro corazón pecaminoso siempre rechazará a Dios. Pero una vez que fuimos conocidos por el Señor, entendiendo que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, que ese amor entonces nos ha predestinado y a través de la predestinación del sacrificio del Señor hemos sido adoptados e incorporados en la familia de Dios, entonces entendemos, amados hermanos, que ahora podemos exaltarle, podemos glorificarle para la gloria de su gloria. Entendemos ahora que por el solo afecto de su voluntad fuimos escogidos, fuimos sacados del pozo cenagoso donde nos encontrábamos, fuimos lavados, fuimos limpiados y fuimos incorporados a la familia de Dios. Y ese es un gran privilegio que como creyentes tenemos. Y es una gran responsabilidad también que conlleva a que seamos siempre testigos fieles de la grandiosa voluntad del Señor. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿ese amor que Dios tuvo también nosotros lo tenemos? Es decir, ¿entendemos el amor de Dios actuando en nuestras vidas y como creyentes también ese amor nos motiva a que busquemos a Dios? ¿A que tengamos amor por el prójimo? ¿A que tengamos amor por aquellos que están perdidos? ¿Será que también tenemos ese amor para ir y predicar para que muchos que aún no han sido alcanzados por el Evangelio puedan ser alcanzados por la palabra de Dios? Porque realmente sí sabemos que hemos sido predestinados, pero no sabemos quiénes lo son. No sabemos quiénes son los elegidos. Y es nuestro deber entonces ir y predicar las buenas nuevas de salvación para que aquellos que el Señor ha predestinado sean alcanzados por escuchar la palabra de Dios. Pues bien, ahora entendemos que continúa el apóstol Pablo diciendo, fuimos hechos hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Pasamos al siguiente versículo. Para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora bien, ese afecto de su voluntad es para la alabanza de la gloria de su gracia. Y vuelve Pablo a decir, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, nos instituyó, nos aceptó allí con Cristo. Como creyentes, alabamos la gloria de la gracia de Dios, que se expresa en el favor inmerecido de haber sido elegidos y predestinados para la adopción como hijos. Entendemos esto ahora. Como creyentes glorificamos a Dios, porque ahora entendemos, amados hermanos,
que por su gracia, es decir, por su amor, por su favor inmerecido, porque si algo merecíamos era la condenación eterna, pero por el acto de amor del Señor, ahora recibimos su favor, somos elegidos y somos predestinados para incorporarnos a la familia de Dios, y esto, la única finalidad de la alabanza de su gloria. Ahora bien, y es que todo este proceso simplemente tiene una finalidad y es la gloria y la honra de Dios. Pablo entonó esta hermosa doxología, este maravilloso salmo de alabanza, podríamos decirle que es un cántico de alabanza que se extiende del versículo 3 al versículo 14 del primer capítulo. Todo esto está hecho en base a su gracia y el propósito es para la gloria eterna de Dios. El comienzo es la gracia, la concepción es la adopción y la recepción final es para la honra y la gloria de Dios. Ahora bien, entendamos algo. Pablo utiliza una expresión muy hermosa y dice, Pablo, que para la alabanza de su gracia nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Es Cristo, es nuestro Señor. Se refiere a nuestro Señor. Fue Él quien dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amado, el Señor ve en el creyente a Cristo. Ahora, cuando mira para nosotros, ve a Cristo, porque hemos sido ahora adoptados a la familia de Dios a través de Cristo. Ahora bien, esto lo vamos a desarrollar más adelante. Veremos entonces que todo eso tiene que ver únicamente con la alabanza de su gloria. El Señor nos acepta ahora como creyentes porque ve reflejado en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto es maravilloso. Y es que es la única base por la cual nosotros estamos seguros que podremos estar en el cielo en una eternidad por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, por nuestros propios méritos no podríamos estar ahí. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas para obtener la bendición de Cristo. Por eso el título de nuestro sermón, como les decía, son las bendiciones de Cristo. Y esas bendiciones tienen que ver precisamente con el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Ahora, Dios ama al creyente de la misma manera en que ama a Cristo, porque ahora nosotros estamos ligados a Cristo, estamos unidos a Cristo, y el Señor Jesús lo dijo cuando dijo, Señor, yo estoy en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Y Pablo entendía esta razón, y por eso Pablo escribe en la epístola, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esta es la obra triple que fue llevada a cabo aquí por Dios el Padre. Nos escogió en Cristo, nos predestinó y nos hizo aceptos en el amado. Es decir, nos amó, nos predestinó, pero ahora, además de amarnos y además de predestinarnos, nos hace aceptos delante de Él. Ahora, el Padre nos predestina para ser adoptados hijos suyos. El Padre nos hizo aceptos en Cristo y todo esto con la finalidad de la alabanza de la gloria de su gracia. Él es quien recibe toda la alabanza y toda la gloria. Él es quien lo hizo todo. Y todas las bendiciones temporales y eternas de Dios fluyen de la misma fuente. De su gracia, de su buena voluntad, de su favor libre, de su favor inmerecido y se imparten a nosotros por medio de Cristo. Miren, en la eternidad el Hijo era el objeto inagotable de la complacencia del Padre, como es lo ahora en la temporalidad o lo fue en la temporalidad de su humanidad. El Padre testificó que Jesucristo era su Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, nosotros, al ser partícipes de Cristo, somos incorporados a esa familia. Ahora el Padre también tiene complacencia en nosotros los creyentes a través de Cristo. Hemos sido elegidos en Cristo
desde antes de la fundación del mundo, para disfrutar de todas y cada una de las bendiciones que resultan de la redención que hemos recibido por la gracia del Señor en nuestras vidas. Ahora, las bendiciones de nosotros los creyentes no es solamente la elección, sino la participación en el amor único que el Padre manifiesta para su Hijo. Entendamos que ahora disfrutamos de Dios porque el Señor envió a su Hijo a morir en la cruz para que nosotros también disfrutáramos de Él. Recuerden que habíamos sido separados de la gracia de Dios por el pecado. El pecado había colocado una barrera entre Dios y nosotros. Pero cuando el Señor entrega su vida, esa barrera es cortada y ahora tenemos acceso pleno a Dios y podemos dirigirnos a Él como Padre y decirle, Abba, Padre, decirle Padre, tratarle como un Padre, porque ahora tenemos la condición de ser hechos hijos de Dios. Y esto nos lleva a nuestro siguiente versículo, al versículo 7. Pablo continúa en esta doxología exaltando la gracia de Dios y exaltando todo lo que Dios hace y dice, en Él, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pues bien, Pablo utiliza, es interesante que Pablo utiliza aquí el concepto de redención, pero redención por su sangre, para el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y la redención aquí indica la liberación como el pago de un rescate. En el Antiguo Testamento tenemos la figura de la redención. Hay varias figuras. Ustedes recuerdan la historia de Ruth, en el libro de Ruth, la historia de Boaz, el pariente redentor. Este hombre paga el rescate por esta mujer de la que se enamora, estoy parafraseándola rápidamente, y se convierte en su pariente redentor. Esa es una forma de ver la redención. La otra tiene que ver con el derramamiento de sangre, que se utilizaba como el cordero que redimía los pecados del pueblo cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio, derramaba la sangre por la expiación de los pecados. Pues bien, ahora, pero en el término que Pablo lo utiliza acá, precisamente tiene que ver con eso, con la redención por su sangre. Cuando en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista habla precisamente de esto y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Cristo, que era a través de su sacrificio en la cruz, derramamiento de su sangre por la expiación de nuestros pecados. Pues bien, Pablo ahora utiliza esta figura y dice, en Él, en el amado, en Cristo, tenemos redención por su sangre, es decir, el precio a pagar por la redención fue su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Ahora bien, entendamos algo, la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Si bien es cierto, la Biblia nos enseña que Dios es amor, también nos enseña que Dios es un Dios justo. Y Dios reclamaba justicia. Y ninguno de nosotros tiene o tenía la capacidad de pagar para aplacar la justicia de Dios. Y Dios necesitaba demandar su justicia. Y la justicia de Dios tenía, perdón, que ser satisfecha. Ahora, ¿cómo satisfacer esta justicia? Solamente a través del derramamiento de sangre. Pero no era cualquier sangre. Era la sangre del Hijo de Dios, del amado, del Cordero de Dios. Cualquiera que tenga dudas acerca del carácter de Dios, tiene que entender que el Señor se ofreció de manera voluntaria como un vicario expiatorio, el único que era o tenía la capacidad eficaz de aplacar la ira de Dios. Por eso se ofrece a sí mismo en favor de los suyos. ¿De cuáles? De los que ya había predestinado. Ahora bien,
Según el diccionario griego del Nuevo Testamento, la palabra griega que se utiliza para redención es la palabra apolutrosis y significa comprar pagando el precio del rescate. Es decir, pago para rescatar algo. Antiguamente se podía redimir de este modo una mercadería, una mercancía, un animal, una persona, un pueblo. Un esclavo podía ser libre si alguien lo redimía pagando el precio. Es decir, yo voy a pagar por la libertad de fulano de tal, lo compro, lo estoy redimiendo de ser esclavo y le otorgo la libertad. Ahora bien, la redención no es una transacción que dependa de alguna condición o de alguna dignidad de nosotros los hombres. La redención es una obra de Dios. Y aquí en la redención de la que Pablo habla, es decir, hemos sido redimidos de nuestros pecados por su sangre. Lo que quiere decir es que Cristo tuvo que pagar ese precio, un precio bien alto, para redimirnos, para librarnos, para quitarnos el peso del pecado. Ahora bien, en Cristo tenemos una redención absoluta, definitiva y total. Cristo es el amado de Dios y es hecho por Él para nosotros los creyentes, redención. Ahora, si la redención implica la liberación mediante un pago de un precio, el precio que pagó nuestro Señor fue su sangre. Y esto es, amados hermanos, una de las grandes revelaciones de Dios para nuestras vidas. Hemos sido redimidos por Cristo porque ha pagado el precio que era impagable para nosotros. Pagó el precio de morir en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy estuviéramos sentados en este lugar escuchando su palabra. Y si eso a usted como creyente no lo lleva a alabar a Dios y a glorificarle con toda su vida, entonces déjeme decirle que usted está como da vivienda, está en el lugar equivocado. Porque hemos sido escogidos por Dios, predestinados. Él ha pagado un alto precio por nosotros para la alabanza de su gloria. Y toda nuestra vida debe estar dirigida a alabar, exaltar y glorificar a Dios, porque cuando partamos de esta tierra y estemos en la eternidad, solamente podremos estar allá en el cielo diciendo, santo, santo, santo es el Señor y eternamente santo. Y allá estaremos en una eternidad con Él, diciéndole cuán santo es Él. Ahora, fue el Padre, amados hermanos, quien entregó a su Hijo en un acto de amor infinito, pero también el Hijo se entregó voluntariamente al sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El Señor se ofreció como víctima expiatoria mediante el derramamiento de su sangre, como dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Así que nuestro Señor fue puesto como víctima expiatoria por el pecado. Cargó todo el pecado sobre sus hombros. Así que la responsabilidad penal del pecado que estaba sobre nosotros recayó sobre nuestro Señor. Y el Señor descargó toda su ira sobre el Hijo para satisfacer su ira y para darnos redención. El derramamiento de la sangre de su Hijo fue para nuestra redención. Es decir, señala el precio infinito pagado por Dios para que esa redención pudiera ser posible, amados hermanos. Entonces entendemos que la redención costó la vida de nuestro Señor, que tiene un infinito valor, porque no era cualquier vida, era la vida del Hijo de Dios. Ahora bien, la redención también incluye la sustitución. Cristo no solo murió a favor del creyente, sino que ocupó nuestro lugar en ese momento de ir a la cruz del Calvario. ¿Ves bien? Entonces la responsabilidad penal del pecado que estaba sobre nosotros, como lo establecen las Escrituras, conlleva la muerte. La paga del pecado es muerte. Y usted y yo, cuando no conocíamos al Señor, éramos precisamente pecadores, reos de muerte, destinados a morir
Estábamos destinados a morir, éramos reos de muerte. Sin embargo, el Señor nos sustituye, toma nuestro lugar, va a la cruz del Calvario, se entrega por nosotros, muere en la cruz, satisface la justicia de Dios, nos adopta como hijos suyos, nos redime, nos incorpora a la familia de Dios y ahora podemos decirle, Abba, Padre. Cristo canceló todas nuestras deudas muriendo sustitutoriamente por nosotros, pagando el precio que era impagable por nosotros. Así que el Señor se provee de un sacrificio que era su Hijo, que tiene un valor infinito, un valor definitivo, un valor eterno, y la sangre de Cristo derramada en la cruz, ahora nos libertó de todo pecado y nos restauró para que usted y yo pudiéramos ahora venir a los pies de Cristo, a los pies del Señor y decirle, Abba, Padre, todas nuestras transgresiones, todas nuestras faltas fueron quitadas. Así es que entendemos algo, que por la redención de Cristo fuimos ahora salvos. Ahora bien, y Pablo continúa diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora bien, la redención de Cristo implicaba dos cosas importantes. Número uno, la cancelación de la maldición, es decir, la culpa del pecado sobre nosotros. Y número dos, darnos una restauración plena en la libertad. Y es entonces en la redención que podemos alcanzar el fruto de la santificación que Dios ha determinado para con nosotros, como lo decíamos en el versículo 4, para vivir delante de Él santos y sin manchas. Es decir, vivimos santos y sin manchas por toda la obra de redención de Cristo, por toda la obra sustitutoria de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Y finalmente todo esto con la única finalidad de la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Nada merecíamos, sino la condenación. Pero el Señor, por su gracia, nos proveyó de un redentor. ¿A quién? A su Hijo amado. Ahora bien, el perdón tiene en cuenta lo que dice el apóstol Pablo. Hemos alcanzado esta redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿según qué? Las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. La gracia sobrepasó cualquier dimensión de pecado que nosotros podíamos tener. El amor divino de Dios no escatimó ninguna de sus riquezas para lograr el objetivo del perdón de pecados en nuestras vidas. El Señor dio conforme a sus riquezas. Entregó a su propio Hijo. Imaginemos por un momento dos personas muy ricas que tienen demasiado dinero, las dos personas más ricas del mundo. Imagínensela por un momento. A estas personas se les pide que contribuyan para una buena causa de sus riquezas. Ambos sacan de sus riquezas y contribuyen. El primero de ellos dona una cantidad miserable en comparación con sus riquezas. Solamente da de sus riquezas algo muy pequeño, pero no conforme a sus riquezas. La segunda persona es generoso con sus donaciones y entonces da conforme al monto de su fortuna, da una donación muy, pero muy generosa. ¿Quién dio más? Ambos dieron, ambos fueron generosos, ambos ofrecieron. Pero sin embargo, el segundo hombre dio conforme a sus riquezas. Ahora, esto simplemente es un ejemplo para mostrar que Dios dio conforme a sus riquezas. ¿A quién entregó? A lo más amado que tenía, a su Hijo Jesús, para morir en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Amados, y si eso no es suficiente para que usted y yo glorifiquemos a Dios, entonces debemos examinarnos, porque el Señor ha entregado lo más valioso, lo más hermoso que tenía para el perdón de nuestros pecados. Ahora entonces el Señor perdona conforme a sus riquezas. El Señor es verdaderamente rico. Su gracia hacia el pecador ahora arrepentido es infinita. Por tanto, el mérito de nuestra redención conlleva a que exaltemos y glorifiquemos a Dios por siempre y para siempre. Ese debe ser el propósito de nosotros como creyentes. Ahora bien, todo esto sucede porque Dios desde antes de la fundación del mundo lo ha determinado que suceda de esa manera. En síntesis entonces,
Todas estas bendiciones en Cristo podemos resumirlas en que hemos sido escogidos por Dios, hemos sido predestinados, hemos sido adoptados, hemos sido redimidos y ahora recibiremos la herencia y seremos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y disfrutar de la mayor riqueza de saber que hemos sido salvados para la alabanza de su gloria. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.